habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios, capítulo 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi padre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala, y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás.
Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no sabes en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Le presentamos A través de la Biblia. Estamos observando, amigo oyente, a un joven en este libro de Proverbios. Comenzó como un muchachito en su hogar, donde se le había dicho que debía escuchar lo que su madre y su padre tenían que decir. Luego salió a vivir la vida, y al hacerlo, al enfrentarse al mundo, se le dice que sobre todas las cosas tiene que buscar la sabiduría. En realidad, él no solamente recibió un desafío o un reto, sino que se le urgió a que lo hiciera. Se le dijo que la sabiduría no era algo que se lograba fácilmente, sino que se requería el estudio, requería un esfuerzo, y también requiere tiempo. Y el Espíritu de Dios no abre la palabra de Dios a mentes perezosas, solo a aquellos que están alertas y quieren aprender y quieren conocer la voluntad y la palabra de Dios. Creemos que uno de los grandes problemas de nuestra hora presente es el hecho de que hay aquellos que no están dispuestos a hacer un sacrificio para estudiar. Mucha de esta pereza está cubierta con un lenguaje supuestamente piadoso, con verdades realmente triviales. Hay una gran cantidad de personas que han aprendido un vocabulario que parece bueno y que cubre la tremenda ignorancia que tienen de la palabra de Dios. Hablando francamente, nos encontramos en días donde no tenemos ninguna excusa para ser ignorantes de lo que la palabra de Dios dice. Nosotros debemos estudiar en el día de hoy, y por cierto que requiere un estudio. El versículo 19 de este capítulo 3 de Proverbios que estamos estudiando nos dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un universo que es, por cierto, bien ordenado. El mundo, por sabiduría, no conoce a Dios porque las grandes mentes, muchos de esos grandes cerebros científicos, no son cristianos. Nos ha sorprendido la gran cantidad de personas que trabajan en el programa espacial de los Estados Unidos, por ejemplo, que son creyentes. Lo extraño es que aquellos que estudian las leyes de la naturaleza y que están investigando los secretos del universo, no han llegado a darse cuenta en sus mentes de que nosotros vivimos en un universo que simplemente no podía haber surgido así por accidente. Y si fue simplemente un acaso, ¿cómo llegó a ser así? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y dónde está la gallina que puso el huevo? Uno simplemente tiene que tener esa gallina en algún lugar. Por tanto, nos damos cuenta que este universo está bien organizado. Tan organizado que uno puede enviar un cohete hasta el espacio, poner 3 hombres dentro del mismo. Ellos pueden ir hasta la luna, tener un alunizaje y luego regresar una vez más a la Tierra. Y usted puede decir, bueno, ciertamente el hombre es bastante inteligente. Sí, estamos de acuerdo con eso. Simplemente descubrió las leyes de Dios y que todo está operando simplemente como una computadora.
Y amigo oyente, si este universo hubiera sido creado por casualidad o accidente, entonces no estaría obrando como una computadora. Pero ese pequeño computador que ayuda al cohete a dirigirse a la luna y regresar, obra así porque hay ciertas leyes que han sido creadas por Dios. La sabiduría de Dios las creó. No queremos ser irreverentes, pero debemos decir que a Dios no le falta inteligencia. Usted y yo necesitamos reconocer hoy que Dios es una persona inteligente. Creemos que Él apreciaría que nosotros le mostráramos mayor inteligencia, más conocimiento de Él y de sus caminos. Ahora, amigo oyente, usted puede descubrir esto en su escuela, la Palabra de Dios. Ese es el único lugar. Él habla de esto cuando dice en el versículo 21 de este capítulo 3 de Proverbios, «Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo». Se está refiriendo al conocimiento de Dios. Leamos ahora los versículos 21 y 22. «Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello». Como usted puede ver, amigo oyente, la vida y la gracia provienen a través de esta sabiduría de estudiar la palabra de Dios. Y luego el versículo 23 dice, «Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará». Y esto es bueno para usted cuando está caminando. Luego el versículo 24 dice, «Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato». Existe hoy en el corazón del hombre cierto temor, cierto problema o dificultad que tiene acerca de la vida. Esas son cosas que se nos presentan, ¿y cuál es la solución? Nosotros pasamos la mayor parte del tiempo ya sea andando o estando acostados. Por tanto, necesitamos reconocer que un conocimiento de la palabra de Dios es la respuesta para todo esto. Cuán maravilloso es descubrir que la verdad de Dios nos puede soportar. No es que usted y yo mantenemos la verdad, sino que es la verdad la que nos mantiene a nosotros. Y luego el versículo 25 de este capítulo 3 de Proverbios dice, «No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere». Este es un versículo que puede aplicarse a cualquier situación de temor, como por ejemplo, usted recordará a la señora que mencionábamos en un programa anterior, que tenía problemas con el temor de volar. Simplemente no le gustaba hacerlo. Y cada vez que se subía a un avión para un viaje, tenía temor de qué era lo que iba a ocurrir, a qué hora se va a caer el aparato a tierra y se va a destrozar. Pensaba que podía ocurrir en cualquier momento. Y este es un versículo, amigo oyente, que puede aplicarse a situaciones como esa. La primera parte de este versículo dice, «No tendrás pavor de temor repentino». No tenga temor de lo que pueda ocurrir en el próximo minuto, amigo oyente. Dios tiene cuidado de usted en este mismo momento y tendrá cuidado de usted en el próximo también. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 3 de Proverbios. «No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso». Es en ocasiones como estas cuando uno necesita confiar en Dios. Es entonces cuando uno necesita hablar con Él y decirle, «Señor, esta mañana cuando estaba en la cama, antes de levantarme, no te necesitaba tanto como te necesito ahora. Me encuentro ahora a 10,000 pies de altura en este avión y tengo un poco de temor. Y esa es la prueba. Dame la confianza y la seguridad de que tú vas a preservar mi pie y que no voy a caer». En realidad, allá arriba, uno no se preocupa de tropezarse el pie. Uno puede preocuparse acerca de cualquier otra cosa, pero todo llega a ser lo mismo. Luego, usted puede notar que aquí continúa presentando un proverbio maravilloso. En realidad, hay varios de ellos. Pero veamos lo que dice el versículo 27 de este capítulo 3 de Proverbios. «No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo». El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, compartía el recuerdo que tenía de su padre. Decía que no tenía ninguna razón para creer que su padre hubiera sido un creyente. A él no le gustaba la iglesia organizada, se oponía a ello y hasta sentía cierto rencor en cuanto a eso. Pero decía el Dr. McGee que él siempre opinaba que su padre estaba relacionado correctamente con Dios en una forma personal en su propia vida. Una de las razones para ello era la forma en que él actuaba.
Y contaba que iban en cierta ocasión andando en uno de esos carritos que se usaba en el campo en el pasado, y al llegar a cierto lugar observaron que una de las puertas o tranqueras de una de las haciendas del lugar estaba abierta y que a través de ella se habían salido las vacas del vecino. Y él decía que su padre detenía el carrito y en ese mismo lugar hacía regresar a todas esas vacas a la hacienda y cerraba la tranquera. Y recordaba que al cerrarla, él se aseguraba que la tranquera no volviera a abrirse. Luego regresaba al carro y continuaban su marcha sin decir nada y sin que el hijo le dijera nada. Y él ni siquiera le decía al dueño de ese lugar lo que le había hecho. Decía el Dr. McGee que fueron cosas como esa en su vida las que le hacían pensar que su padre conocía a Dios, probablemente mucho mejor de lo que lo conocen algunos santos de hoy. Ahora el versículo 27 de este capítulo 3 de Proverbios dice: «No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo». Luego notemos lo que se nos dice aquí en el versículo 28. «No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle». ¿Cuántas personas, amigo oyente, hay que hacen eso en el día de hoy? Ellos usan esa clase de excusa en todas las relaciones de la vida. Ellos dicen: «No lo puedo ayudar a usted en este momento, regrese mañana». Y podían haberlo hecho en ese mismo instante. Se nos dice hoy: «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros». Eso es algo acerca del Hijo de Dios en el día de hoy que debería revelarlo a los demás. Usted sabe, amigo oyente, que cuando usted y yo le debemos dinero a alguna otra persona, ese dinero que tenemos en realidad no es nuestro, le pertenece a la otra persona, y al utilizarlo para nuestros propios propósitos, es en realidad algo deshonesto. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Ahora el versículo 29 dice: «No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti». Usted tiene un buen vecino. No haga entonces cosas que sean para beneficio suyo y para desventaja de él. No trate de mantenerse a la par con su vecino, socavando lo que él hace. Eso es lo que se nos dice aquí. Y es el abusar de la confianza. Cuán hermoso es poder decirle al vecino: «¿Me podría cuidar la casa por unos días? Tengo que salir de viaje». Y cuando usted regresa, encuentra que él ha hecho varias cosas en su casa, y bueno, él no dice nada en cuanto a eso. Estas son cosas prácticas. Y amigo oyente, revela la relación de ese hombre con Dios, porque esas son cosas que Dios nos está diciendo hoy. Son muy prácticas. Y ahora en el versículo 30 de este capítulo 3 de Proverbios leemos: «No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio». Se nos dice que debemos aborrecer lo malo. Ahora, bajo la ley, era pecado el contender con otra persona sin bases adecuadas. Pero bajo la gracia, hoy, Dios dice que nosotros no debemos vengarnos por nosotros mismos. Él dice: «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Nosotros abandonamos el camino de la fe y de la confianza en Dios cuando usted y yo tomamos estos asuntos en nuestras propias manos. Creemos que si alguien ha hecho algo injusto contra nosotros, debemos entregar a esa persona a Dios y permitir que Dios trate con ella. Nos hemos dado cuenta que durante el transcurso de muchos años de ministerio, de que si alguien nos hace algún daño, nosotros no podemos defendernos. Podemos sí dirigirnos a Dios. Y amigo oyente, dígale usted a Dios lo que ha ocurrido, que usted ha sido perjudicado en algo y cuéntele todo acerca de eso. Entregue todos sus problemas a Dios y dígale al Señor: «Señor, esta es una cosa que tú tienes que arreglar. Tú dijiste que arreglarías esto por mí». Y amigo oyente, al observar durante el transcurso de muchos años esto, Dios trata con las personas de una forma bastante directa. Este es un proverbio maravilloso. Estos proverbios no solo son de ayuda para los hombres jóvenes, sino para los hombres ancianos también, y para las mujeres y las niñas. En realidad, son buenos para toda la raza humana. Continuamos ahora leyendo los versículos 31 y 32 de este capítulo 3 de Proverbios. «No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos». Hay ciertas personas que son en realidad abominación para el Señor. En realidad, vamos a descubrir más adelante algunas de las cosas que Dios aborrece y las menciona aquí en el libro de Proverbios. Vamos a llegar a eso. Ahora se nos dice aquí, en el versículo 33, «La maldición de Jehová está en la casa del impío,
pero bendecirá la morada de los justos. Bueno, hay algo que no hemos estado siguiendo muy cuidadosamente en este estudio. Usted recordará que dijimos al comienzo que usted encontraría un proverbio para cada personaje de la Biblia, y también para la mayoría de sus amigos. Aquí creemos que tenemos uno de estos proverbios. Leemos aquí: la maldición de Jehová está en la casa del impío. Ahora esto se refiere a Acab. Amigo oyente, Dios por cierto que juzgó esa casa, y este proverbio es algo que le calza a él como hecho a la medida. Y el versículo 34 dice: ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Ahora Dios parece aborrecer al escarnecedor, al orgulloso y arrogante, al consentido. Luego se nos dice en el versículo 35 de este capítulo 3, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Hay muchas personas para las cuales esto les corresponde de una manera muy directa. Quizá usted conoce a alguien así, pero bueno, nosotros no vamos a mencionar nombres aquí hoy. Pero vemos aquí que en aquel día había muchas personas que tenían envidia de los ricos, y ellos descubrieron que Dios juzgaba a los ricos. Y con esto llegamos al final del capítulo 3 de Proverbios, y queremos seguir adelante considerando ahora el capítulo 4. Notamos nuevamente que comienza diciendo: oíd, hijos, y esto incluye a todos los hijos, los jóvenes, los viejos, hombres y mujeres. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 4 de Proverbios. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Ahora Salomón fue quien escribió esto. Él está hablando aquí de su propio padre, y en el versículo 3 dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Hay algunos que opinan que lo que aquí dice es que el padre estaba encantado con su hijo Salomón. Ahora nosotros no lo vemos de esa manera. Creemos que los libros históricos que nos cuentan de la vida de David y Salomón revelan que Salomón no era el favorito, digamos, de David. Y estamos seguros que Salomón no era a quien David hubiera escogido. No creemos que este muchacho, que se había criado en el palacio con las mujeres y que había crecido más o menos, casi diríamos como un Don Juan, siempre hemos pensado que Salomón era esa clase de hombre, era un hombre de mundo. Y David no tenía mucho en común con él. Pero David le dio consejos, y quizá no se los dio en una forma en que el muchacho lo podría aceptar. Pero aquí él dice en el versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Fue mi madre la que realmente me amó y me enseñó. Él dice, y él me enseñaba. Creemos que David le aconsejó mucho a este muchacho. Y usted recuerda que cuando él fue hecho rey, David le dijo a Salomón: actúa como hombre. No creemos que David considerara que Salomón llegaría a hacer eso, sin embargo, le enseñó a actuar de esa manera. Y él le dijo: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, y vivirás. David le había dicho: he aprendido por experiencia que es mejor obedecer al Señor. Y también creemos que probablemente David no fue tan amable o cariñoso al enseñarle a su hijo como probablemente pudo serlo. Y como ya hemos dicho anteriormente, no creemos que David haya tenido mucho éxito como padre. Y eso ha sido una realidad con muchos grandes hombres. Pero es algo desafortunado el ver que la vida de David era algo que él podía emular. Ahora sabemos que hay aquellos que van a escribir y van a decir: pero mire lo que David hizo. Ahora la falta que cometió David fue antes que naciera Salomón, y él nunca vivió de esa manera después de eso. David cambió de esa forma de vivir completamente. Sigamos hacia adelante ahora, porque aquí Salomón está dando su consejo al joven, y lo está diciendo de una forma muy clara. Veamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 4 de Proverbios. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. La sabiduría aquí está representada como alguien que tiene un colegio y envía su prospecto. Y luego la otra, la mujer extraña, está tratando de lograr el interés de este joven también. La sabiduría está urgiendo a este joven a que vaya a su colegio para que llegue a ser sabio. Y luego Salomón dice en el versículo 6, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala
y te conservará. Y creemos que esa es probablemente la diferencia que existe en los hombres de nuestra época en relación a este asunto de la educación y conocimiento y de aprendizaje. ¿Amamos nosotros la sabiduría? ¿Amamos nosotros la palabra de Dios? Lo interesante en cuanto al conocimiento humano es, como dijo Pascal, que debe ser comprendido para ser amado. Pero el conocimiento divino debe ser amado para ser comprendido. Y si usted, amigo oyente, va a comprender la palabra de Dios, hay ciertas cosas que debe traer, y una de ellas es el amor por la palabra de Dios. Luego usted tiene que traer una mente que esté dispuesta a ser enseñada para que el Espíritu de Dios pueda abrir esas grandes verdades ante usted. ¡Cuán importante es que nosotros notemos esto! Escucha ahora lo que Salomón dice aquí en los versículos 6 y 7 de este capítulo 4 de Proverbios. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. No es simplemente conocimiento, no es el tener una mente como una computadora. Parece que tenemos muchas personas así hoy. Pero es sabiduría e inteligencia para usar el conocimiento de una forma correcta y el tener amor por ello. Y eso es algo que el alma del hombre necesita hoy. La razón por la cual la educación no satisface es por la forma en que se presenta en la actualidad. Lo más impresionante que tenemos aquí es que nosotros debemos buscar la sabiduría. ¿Cuán importante es esto, amigo oyente? Ahora los versículos 8 y 9 dicen, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Lo interesante aquí es que la sabiduría es como el amor por una mujer. Y tiene que ser así. Y ahora cuando usted llega al Nuevo Testamento, puede notar que ha cambiado. Cristo ha sido hecho por nosotros sabiduría y nosotros debemos amarle a Él. La verdadera dificultad hoy no es que haya problemas en la Biblia, sino que la verdadera dificultad de nuestros días está en el hombre, ya que no existe ese amor y deseo por Dios y las cosas de Dios. Pero cuando existe eso, entonces este libro comenzará a abrirse porque el Espíritu de Dios llegará a ser nuestro maestro. Eso es muy importante de notar de nuestra parte, amigo oyente. No pasemos sobre esto de una manera demasiado ligera o somera. Y aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya su fin. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa. Le invitamos pues a que nos acompañe. Será pues hasta entonces que la sabiduría de Dios guíe cada uno de sus pasos. Es nuestra ferviente oración. Estamos, amigo oyente, estudiando el capítulo 4 de este libro de Proverbios, y aquí estamos en una sección donde encontramos a un joven que ha comenzado en su vida. Él había comenzado primero como un niño pequeñito, y al crecer ha entrado, por así decirlo, a este gran mundo malo y perverso. Él está recibiendo consejos ahora para que recuerde las instrucciones de su padre, como vimos en nuestro programa anterior, así como las instrucciones que le había dado su madre. Vemos que en el versículo 10 comienza diciendo, «Oye, hijo mío». Parecería como que Betsabé estuviera hablando a Salomón. Leamos pues los versículos 10 al 12 de este capítulo 4 de Proverbios. «Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás». ¡Qué llamado maravilloso es este para este joven que necesita buscar la sabiduría! Se le dice en el versículo 13, «Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida». Notemos el lenguaje utilizado aquí. Retén el consejo. Esto es algo que tiene que tener alta prioridad. Trata de aprender todo lo que puedas. Y continúa en los versículos 14 y 15 diciendo, «No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa». Como ya hemos dicho antes, la advertencia a través de todo esto aquí es contra el hombre malo y la mujer extranjera. Esa mujer es una prostituta, por supuesto. Y creemos que vemos aquí también una aplicación espiritual.
Luego se nos dice en los versículos 16 y 17 de este capítulo 4 de Proverbios, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vinos de robos. Aquí tenemos algo que, opinamos, el pueblo de Dios necesita aprender. Uno escucha decir a veces, yo no sé cómo este hombre puede hacer algo así. O uno puede decir, yo no sé cómo esa mujer puede vivir la clase de vida que está viviendo. ¿Cómo puede vivir consigo misma? Bueno, permítanos decirle, amigo oyente, que estas personas no podrían vivir con ellas mismas si no estuvieran haciendo esas cosas. Y usted y yo no sabemos lo desesperado y la profundidad a la que se puede hundir el corazón humano cuando entra en el pecado. No hay nada que el corazón y la mente humana no puedan concebir. Esto es algo tremendo que se nos presenta aquí. Nosotros necesitamos aprender en la vida que en este mundo en el cual nos encontramos hoy, no nos enfrentamos a personas que son buenas todo el tiempo. Usted tiene que tener mucho cuidado con la clase de gente que encuentra. Hay algunas personas que pueden ser realmente maravillosas. Creemos que una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer es comenzar nuestro día con una oración. Podemos decirle al Señor, Señor, yo me voy a encontrar con personas nuevas en el día de hoy. Algunas de esas personas podrían ser ayudadas por mí. Algunos de ellos podrían hacerme mal. Ayúdame, Señor, a darme cuenta de la diferencia para que pueda poner mi brazo alrededor del hombre que necesita mi ayuda, pero ayúdame a evitar a aquel hombre que pudiera poner su cuchillo en mi espalda. Creemos que es importante el poder reconocer que vivimos en esta clase de mundo en el día de hoy. Nos hemos dado cuenta que hay ciertos hombres que pueden llegar a convertirse en magníficos amigos, y damos gracias a Dios por eso. Es esta clase de personas la que hace posible obras radiales como esta. Pero luego hay aquellos otros que tratan de destruirlo a uno, aun aquellos que profesan ser cristianos. A veces es muy difícil en realidad poder comprender la clase de pensamiento de esta gente. Pero no se puede confiar en el corazón humano y nosotros necesitamos tener mucho cuidado hoy. Tenemos que ser capaces de distinguir las cosas que son diferentes de distinguir y también necesitamos ser capaces de enfrentarnos a la humanidad y tener discernimiento. Amigo oyente, esto es muy necesario en el día de hoy. Continuemos ahora leyendo el versículo 18 de este capítulo 4 de Proverbios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Uno puede encontrarse con maravillosas personas como estas, los maravillosos santos de Dios que uno encuentra en el día de hoy. Pero en contraste, podemos ver lo que nos dice aquí el versículo 19. Leamos. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Se nos presenta aquí dos caminos. Uno de estos caminos es el que es recorrido por los justos. Es una luz brillante, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y luego existe otro camino, el de los impíos. Alguien quizá diga, eso me hace recordar del camino ancho y del camino angosto del cual habló el Señor Jesucristo. Bueno, no creemos que haya habido otra cosa que se haya mal entendido tanto como lo que se dice en conexión con esto. Aún recuerdo que como muchacho se hablaba mucho acerca del camino ancho y del camino angosto. Y hablando francamente, amigo oyente, si de muchacho alguien me hubiera preguntado, ¿cuál de los dos caminos tú crees sería el mejor para recorrer? Bueno, yo hubiera respondido inmediatamente, yo creo que hubiera sido muy divertido el camino ancho. Y desafortunadamente, esa es la impresión que se ha dado, y no creemos que eso sea correcto. Y hablando francamente, el cuadro es muy diferente aquí. El camino ancho, y créanos, amigo oyente, es un camino bastante ancho en el día de hoy. Ahí es donde se encuentra la multitud. Allí es donde encontramos gran cantidad de gente. Y permítanos decirle, amigo oyente, que allí es donde ellos se están divirtiendo todo el tiempo. Allí es donde se realiza el carnaval. Y a propósito, esta palabra carnaval proviene de la palabra carnal, que tiene que ver con lo relacionado con las cosas de la carne. Ah, amigo oyente, allí es el lugar donde uno puede halagar la carne. Y hoy lo llaman el camino de la libertad. Escuchamos decir hoy, estamos viviendo en una nueva era y hoy uno puede hacer como le plazca. Es un camino ancho. Y por cierto que es así. Es decir, cuando uno comienza a andar en él.
Pero si usted se da cuenta de lo que aquí se dice, en este camino es amplio al comenzar, pero se hace cada vez más angosto, no se ensancha para nada. El camino de los impíos es como la oscuridad, es un camino oscuro. Hay luces en la entrada, pero cuando usted comienza a andar un poco por ese camino, ya no hay más luz. Y ellos no saben con qué se están tropezando. Ese es el camino ancho. Creemos que el Señor Jesucristo dejó bien claro esto de que el camino ancho se hace cada vez más angosto. Es como el entrar por un embudo. Uno entra por el lado ancho, amplio del embudo, y al comenzar a avanzar a través del mismo, se hace cada vez más angosto hasta que finalmente se llega a la destrucción. Ahora, el camino angosto comienza de otra forma. El Señor Jesucristo dijo, «Yo soy el camino». No hay 2 o 3 de ellos, no es ancho, es el Señor Jesucristo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Ese es el camino ancho, pero existe un solo camino, y ese camino es el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro había dicho a su pueblo, «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». El Señor Jesucristo dijo, «Nadie viene al Padre sino por mí». Amigo oyente, usted no puede hacer ese camino más angosto que eso. Él dice, «Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué sucederá? Hallará pastos y vida eterna». Como usted puede ver, es angosto cuando uno entra, pero cada vez se hace más y más ancho. Esa es la parte angosta de ese embudo. Por allí es por donde nosotros necesitamos entrar, por esa parte que está marcada como el Señor Jesucristo. Y ese es el cuadro que tenemos aquí y a lo cual se refiere el escritor de Proverbios. Ahora, los versículos 20 al 22 de este capítulo 4 de Proverbios nos dicen, «Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo». Esta es la palabra sobre la cual el salmista dijo, «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Y estas son palabras de vida. Cierto gran hombre del pasado dijo en una ocasión que si uno cortaba estas palabras iban a sangrar. Son palabras vivientes, si se nos permite la expresión. Y eso es lo que son las palabras de la palabra de Dios. Si usted las corta, ellas van a sangrar. Son palabras vivientes. Ellas le dan vida a usted y también le brindan luz. Le traen instrucción y dirección y gozo. Todo esto llega a usted a través de la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 23, encontramos uno de los grandes versículos del libro de Proverbios. Leamos la primera parte de este versículo. «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón». Esa es una traducción y hemos notado que de vez en cuando mencionamos esta otra traducción. «Guarda tu corazón con toda diligencia». Esta es una de las cosas que usted tiene que hacer. Y aquí en la segunda parte del versículo 23 dice, «Porque de él mana la vida». La vida de la carne se encuentra en la sangre, y es el corazón el que empuja esa sangre. Usted deberá recordar que no fue sino hasta cuando Harvey, allá en el siglo XVII, cuando se estaba dando un baño, descubrió la circulación de la sangre, y eso revolucionó a la ciencia médica. Y aquí en el libro de Proverbios, muy tranquilamente se menciona esto que revolucionó la ciencia médica. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor Jesucristo dijo, «No es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale del hombre». Y Él dijo, «El corazón del hombre». Y el Señor dio una lista de las cosas que salen del corazón del hombre. Y amigo oyente, algunas de las cosas más malas en este mundo salen del corazón humano. El corazón es la base de toda la personalidad. Si usted quiere conocer lo importante que es el corazón, debería tomar una concordancia y mirar las referencias de la Biblia que están en ese libro y que están relacionadas con el corazón. Ahora, fue Harvey quien hizo el descubrimiento de que la sangre circulaba en el cuerpo humano. Y se nos dice en un libro apócrifo, la carta de Bernabé, acerca de un ave mitológica, Fénix, que se consume a sí misma por fuego y que luego se levanta una vez más en resurrección. Permítanos decirle, amigo oyente, que esa es una declaración tan falsa como se pueda concebir. Eso no se encuentra en la Biblia. Eso es mitología griega. Pero aquí tenemos una declaración en este libro de Proverbios y la ciencia misma ha demostrado que es cierto.
Y en este libro de Proverbios, amigo oyente, usted no encuentra una declaración que no sea científica o una observación que sea errada. ¡Qué maravillosa es esta declaración que tenemos ante nosotros! Créanos, amigo oyente, que debemos guardar nuestros corazones con toda diligencia. Es importante que usted escuche eso. Es importante que usted estudie esto. Y es importante que usted pueda verlo. Porque este corazón que usted y yo tenemos, no se puede confiar en él. Y nosotros necesitamos reconocer que de nuestro corazón pueden salir o manar grandes cosas de nuestra vida. Ahora, en el versículo 24 de este capítulo 4 de Proverbios leemos: «Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios». Como usted puede ver, amigo oyente, estas cosas salen del corazón, pero es la boca y los labios que las pronuncian. Alguien ha expresado este pensamiento de la siguiente manera: lo que se encuentra en el pozo del corazón saldrá a través del balde de la boca. Y cuán verdadero es esto, porque tarde o temprano la boca dice lo que existe en el corazón. La boca es la que indica cuál es su procedencia, es decir, de qué parte de su país es usted. Y por cierto que nos descubre ante los demás. Usted recuerda que esto fue lo que le sucedió a Pedro cuando estaba allá sentado en el patio contemplando el juicio de Jesús. Y alguien se acercó y le dijo: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». O sea, amigo oyente, que la boca nos descubre ante los demás. De modo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Luego sigue diciendo algo aquí que se refiere a los ojos. Leamos los versículos 25 al 27 de este capítulo 4 de Proverbios. «Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal». Eso es algo que el joven tiene que hacer en la vida. Puede arruinar su carrera. Cierto hombre dijo en una ocasión: «Cuando yo era joven, arruiné mi vida al ser arrestado una vez. Ahora tengo un prontuario policial. Y como usted ve, eso es algo que se me presenta en mi vida una y otra vez, porque cometí eso cuando era joven». Amigo oyente, un joven tiene que tener mucho cuidado en esta vida. Open your eyes, sparked a little interest. The Spirit called you, and you listen. You open your heart, His word was written, and there it remains to this very day. And you love, 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 love Yahweh. You're willing to obey, letting nothing stand in your way. You love, love, love Yahweh. You know you've been called out. You know there's no doubt. You knock at your door, you answered it. The lamp of truth, you must fill it. You repented, you asked for forgiveness, baptized in Yahshua's name. Since then nothing's been the same. You are solid, locked into that knowledge, learning to discern, separated the clean from the unclean. And you love, 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 love Yahweh. You're willing to obey, letting nothing stand in your way. You love, love, love Yahweh. You love, 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 love Yahweh. Everything's gonna be okay. Send His Spirit to comfort you. Everything's gonna be okay, 'cause you're sealed in
El libro de Levítico. Es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad.
Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 4. El Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel.
De esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandatos del Señor. Si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Debe llevar el becerro al Señor a la entrada del tabernáculo, colocar su mano sobre la cabeza del becerro y matarlo delante del Señor. Luego, el sumo sacerdote llevará parte de la sangre dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior del santuario. Después, el sacerdote pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo, y derramará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. Luego el sacerdote quitará toda la grasa del becerro para presentarla como ofrenda por el pecado. Esto incluye toda la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Debe quitar todo esto junto con los riñones, así como lo hace con el ganado que se presenta como ofrenda de paz, y quemarlo sobre el altar de las ofrendas quemadas. Pero debe tomar todo lo que quede del becerro, la piel, la carne, la cabeza, las patas, las vísceras y el estiércol, y llevarlo fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro, al lugar donde se echan las cenizas. Allí, sobre el montón de las cenizas, lo quemará sobre un fuego de leña. Si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto ellos se den cuenta de su pecado, deben llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo ante el tabernáculo. Después los ancianos de la comunidad pondrán las manos sobre la cabeza del becerro y lo matarán ante el Señor. Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre del becerro dentro del tabernáculo, mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior. Después pondrá un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático que está en la presencia del Señor dentro del tabernáculo y derramará el resto de la sangre al pie del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada del tabernáculo. A continuación, el sacerdote quitará toda la grasa del animal y la quemará sobre el altar, así como lo hace con el becerro ofrecido como una ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los israelitas y los hará justos ante el Señor, y serán perdonados. Después, el sacerdote debe tomar todo lo que quede del becerro, llevarlo fuera del campamento y quemarlo allí, así como lo hace con la ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Esta ofrenda es por el pecado de toda la congregación de Israel. Si uno de los líderes de Israel peca al violar uno de los mandatos del Señor su Dios, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. En cuanto se dé cuenta de su pecado, debe llevar como ofrenda un chivo sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del chivo y lo matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas ante el Señor. Esta es una ofrenda por su pecado. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar para las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después debe quemar toda la grasa del chivo sobre el altar, así como lo hace con la ofrenda de paz. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al líder de su pecado, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable.
Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Después, el sacerdote mojará su dedo en la sangre y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la cabra, tal como lo hace con la grasa de la ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar y será un aroma agradable al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona, la hará justa ante el Señor y será perdonada. Si lleva una oveja como ofrenda por el pecado, debe ser una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. Luego, el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después deberá quitar toda la grasa de la oveja, tal como lo hace con la grasa de una oveja que se presenta como ofrenda de paz. Quemará la grasa sobre el altar, encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona de su pecado, la hará justa ante el Señor y será perdonada. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Studio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Bienvenidos a todos nuestros nuevos suscriptores que están formando parte de esta familia que estudia diariamente la palabra de Dios. No olvides compartir estos videos con otras personas. Para mí es gratificante saber que para tu vida estos estudios son una bendición. Hay muchos detalles que debemos seguir analizando. Por eso te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y que actives las notificaciones para que cada día estés al tanto de cada video que se sube. En este canal estamos estudiando diariamente el año bíblico, la lectura del año bíblico, las lecciones de esperanza de la guía de estudio de la Biblia y por supuesto los temas explicados de cada capítulo de la Escritura. Así que sin más preámbulos, hoy vamos a analizar juntos el capítulo número 4 de Levítico. Para poder entender este capítulo necesitamos hacer un repaso breve de la primera sección de todo lo que hemos estudiado, los capítulos 1, 2 y 3, los holocaustos, las oblaciones
y las ofrendas de paz. En estas descripciones vemos qué era lo que se ofrecía en el altar y cómo se ofrecía, ya fuera un becerro, una cabra, un cordero o un pichón de paloma o una tórtola. Si las oblaciones que eran de grano tenían que ser de flor de harina, podía ser el grano molido o también la harina cocida en cazuela o en sartén. Un detalle importante y necesario comprender es el hecho de que no se podía ofrecer nada leudado ni que tuviese miel, porque estos son símbolos del pecado y ya lo hemos explicado en capítulos anteriores. Pero sí debían tener el elemento de la sal, que era indispensable. En el caso de los sacrificios de paz, el elemento predominante era la grasa que se quemaba en el altar. Y Dios le dio una orden al pueblo de que no se debía comer grasa ni sangre de ningún animal. Dios se había reservado esa grasa para él como una muestra de respeto, de reconocimiento, de soberanía de Dios, así como el árbol de la ciencia del bien y del mal era una prohibición para Adán y Eva, para el pueblo de Israel y también para nosotros, porque todo también se aplica a nosotros. El Señor prohibió comer grasa y sangre. Y todos estos sacrificios nos van a ayudar a entender lo que viene a continuación a partir del capítulo 4, porque estos detalles de cómo se sacrificaban los animales y en qué parte se sacrificaban y quién los sacrificaba, me empiezan a tomar un poco de forma, así que vamos a abrir juntos nuestras Biblias y vamos a leer el capítulo 4 de Levítico. El relato comienza diciendo: el Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, cuando alguien peque por inadvertencia. ¿Qué significa pecar por inadvertencia? Mejor dicho, ¿qué significa la palabra inadvertencia? Inadvertido, es decir, que no sabía que era pecado, era ignorante del pecado. ¿Cómo podía ser una persona ignorante de un pecado si Dios había revelado los 10 mandamientos? Si Moisés había traído las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Será que había algún tipo de diferencia entre los pecados? ¿Qué se refiere con pecado de inadvertencia? Para poder entender esto, tenemos que darnos cuenta cómo era el pensamiento hebreo y cómo se describía el pecado en el pueblo de Israel. En el capítulo 16 del mismo Éxodo, se lee lo siguiente, y quiero leerlo para ustedes adelantándome un poco, pero esto lo vamos a explicar cuando lleguemos al capítulo 16. Hablando del día de la expiación, dice: Aarón pondrá sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas, y utiliza, y yo quiero que ustedes busquen allí en sus Biblias y vean las palabras que aparecen allí. Yo tengo la versión Reina Valera siglo XXI, y dice el versículo 21 de Levítico 16: y confesará sobre el macho cabrío todas las iniquidades. ¿Qué es una iniquidad? Es un pecado de acción, pero es un pecado de acción muchas veces por ignorancia. Por ignorancia. Hay pecados de acción y hay pecados de omisión. Cuando la Biblia dice: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, es un pecado de omisión. Cuando tú y yo cometemos una falta, una ofensa, tanto a Dios como al prójimo, es un pecado de acción. Pero cuando esa acción se hace por ignorancia, yo no sabía que era pecado, yo no sabía que era ofensivo, yo no sabía que era inadecuado, entonces se le llama iniquidad o transgresión, que es lo que en el capítulo 4 aparece como pecado de inadvertencia. Ay, yo no sabía que eso estaba malo hacerlo. La segunda palabra que aparece en el versículo 21 de Levítico 16 es rebelión, rebeldía. Cuando una persona hace algo consciente u omite algo consciente, sabiendo que está malo, sabiendo que era incorrecto, entonces lo hizo porque le plació, porque le gustó, porque no quiere prestar atención a las normativas, porque la ley le parece obsoleta, insignificante y yo la hago porque me place. A eso se le llama rebeldía. Y la tercera expresión es la palabra pecado. La palabra pecado en sí, entonces está hablando de la condición pecaminosa.
En hebreo, esa palabra pecado, que es la condición que el profeta Jeremías dice, en pecado me concibió mi madre, por cuanto todos pecamos, dice el apóstol Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es el pecado que tenemos por condición. Todos hemos nacido en pecado. Los hebreos a esa palabra pecado le decían hatá. Hatá es pecado en sí, la condición del ser humano, hatá. Ahora, la rebeldía es peshá y el pecado de inadvertencia o el pecado de ignorancia o la iniquidad o la transgresión, eso que se comete sin saber que era malo, se le llama awón. Y esa es precisamente la palabra que se utiliza en el capítulo 4 de Hebreos. Cuando alguien peque por inadvertencia, por ignorancia, se le decía hatá awón, pecado de ignorancia, pecado de inadvertencia. ¿Cómo podía pecar alguien por ignorancia si tenían la ley de Dios? Quizás desconocían la aplicación de esta misma ley que Dios había escrito. Ahora, a nosotros nos puede pasar igual en este tiempo que estamos viviendo. Hay cosas que nosotros ignoramos. Por eso es importante que comprendamos lo que significa cada uno de los mandamientos y cómo se deben aplicar a la vida diaria. Para eso te invito a que puedas ver el video que trata acerca de Éxodo 20 explicado, donde allí te muestro en detalle el significado y la aplicación de cada uno de los 10 mandamientos. Entonces, volviendo a nuestro relato bíblico, cuando alguien cometa un pecado por inadvertencia contra alguno de los mandamientos que el Señor ha mandado y cometa algo prohibido, entonces hará lo siguiente. Dios ha provisto una solución para los pecados de ignorancia o de inadvertencia. Y entonces empieza una clasificación de quienes cometían ese pecado. Y se habla primero de los sacerdotes. Si el que ha pecado y ha traído la culpa sobre el pueblo, una persona que peca trae consecuencias al pueblo, si el que ha cometido pecado y ha traído culpa sobre el pueblo es el sumo sacerdote, que no era infalible porque podía cometer errores, entonces este sumo sacerdote ungido ofrecerá al Señor como expiación por su pecado un becerro sin defecto. Traerá el becerro a la entrada de la tienda de reunión ante el Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará ante el Señor. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo llevará al santuario. Aquí por primera vez se hace mención de la ministración de la sangre dentro del santuario, dentro del lugar santo. Dice que el sumo sacerdote entonces degüella al becerro, lleva un becerro, no lleva un chivo, no lleva una cabra, no lleva un macho cabrío, no lleva un cordero, no, lleva un becerro, como mencionamos en el capítulo 1 de este mismo libro. Entonces, alguno de los sacerdotes comunes tomaba la sangre y mojaba su dedo en la sangre y rociaba 7 veces hacia el velo del santuario. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo debía tomar y asperjar 7 veces en el velo. El sacerdote untará la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático dentro del lugar santo ante el Señor en el santuario y verterá el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Entonces degüellan al animal, llevan la sangre al lugar santo, echan 7 veces las gotas de la sangre en el velo, untan los cuernos del altar del incienso, salen con esa sangre y la rocían completa allí al pie del altar del holocausto. Versículo 8, para la expiación quitará al becerro toda la grasa que cubre las entrañas y la que está encima de las entrañas, los 2 riñones con la grasa adherida a ellos y a los lomos, el hígado separado de los riñones. Todo esto lo apartará como hace con el becerro para el sacrificio de paz del capítulo 3. Y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar del holocausto, todas las entrañas, todos los riñones, toda la parte interna, toda la grasa lo va a quemar en el altar. Y la piel del becerro, toda la carne, su cabeza, sus patas, sus entrañas y el estiércol, en fin, todo el becerro lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio reservado para las cenizas y lo quemará sobre la leña. Donde se echan las cenizas, allí será quemado. Entonces solo
En el caso de un error de un sumo sacerdote, se quemaba las partes internas del animal y el resto se echaba hacia afuera, la cabeza, toda la carne se expulsaba en un lugar limpio. Allí se iba entonces a quemar estas partes del animal, pero nótese que había que entrar la sangre al santuario. Ya a partir del versículo 13 habla acerca del pecado de la congregación. Dice el versículo: si toda la congregación de Israel hubiera pecado por inadvertencia, porque estamos hablando de los pecados de ignorancia, y el pecado hubiera quedado oculto al pueblo y hubiera hecho algo contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas, entonces será culpable. La congregación, ¿qué quiere decir la congregación? Porque aquí está hablando que la congregación comete un pecado y el pueblo desconoce el pecado. Esto quiere decir que son los representantes del pueblo, de las diferentes tribus. Podemos decir que una junta de tribus se reunía para tomar X tipo de decisiones en cuestiones colectivas o sociales. Y si este grupo de personas al cual llamaban la congregación cometía un error, una falla, y quebrantaba un mandamiento del Señor, pues prácticamente todo el pueblo se estaba haciendo culpable, igual que el sumo sacerdote, que era el representante espiritual del pueblo de Israel. Si el sacerdote cometía una falta, ya sea por inadvertencia o por rebeldía, el pueblo era el que terminaba pagando las consecuencias. Igualmente la congregación, los que se encargaban de las direcciones sociales o comunales de las tribus de Israel, podían cometer errores y tenían que reconocer su falta. Porque cuando iban al santuario, al colocar la mano sobre el animal que era su sustituto, ellos debían confesar sus faltas, reconocer sus errores. Y dice el versículo 14 que al darse cuenta del pecado, la congregación ofrecerá también un becerro por expiación, lo traerá ante el santuario y los ancianos, que son los representantes del pueblo, los ancianos de la congregación pondrán ante el Señor sus manos, las manos de todos los ancianos, sobre la cabeza del becerro, lo degollarán ante el Señor. Claramente ellos deben confesar su falta. El sacerdote ungido llevará la sangre del becerro al santuario, igual como se hizo con el sumo sacerdote, porque aquí está siendo afectado el pueblo entero por el error de algunas personas. Mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces ante el Señor hacia el velo del santuario. Con esa sangre untará los cuernos del altar que está ante el Señor, que es el altar de incienso en el santuario, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. El mismo procedimiento, el mismo animal se utilizaba tanto para el sumo sacerdote como para los representantes del pueblo, la congregación. Esto quiere decir que cuando los dirigentes se equivocan, el pecado se distribuye por todo el pueblo. Y aquí hay una lección para nosotros. Cuando los líderes sociales, comunales, directivos, gobernantes cometen errores violando los mandamientos de Dios por inadvertencia, si no reconocen su falta, todo el pueblo se ve afectado. Todos nos vemos afectados por las decisiones de quienes tienen la dirección y las riendas de las comunidades, las naciones y las organizaciones en definitiva. Por eso el pueblo de Israel debía distinguirse como un pueblo santo. Dice el versículo 19, y volviendo al sacrificio que estaban ellos haciendo allí, se le quitaba toda la grasa, la quemaban sobre el altar, y hará con ese becerro como se hace con el becerro de la expiación. Así el sacerdote haría expiación por ellos, y quedarán perdonados, y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el becerro anterior. Es expiación por el pecado. Expiar significa eliminar el pecado, limpiar el pecado, borrar el pecado, cubrir el pecado, tapar la falta, reconocer, arrepentirse y cambiar el rumbo de la vida. La idea era que si cometían un pecado de inadvertencia, de ignorancia, la idea era que no lo volviesen a cometer más, porque ya no sería hatá awón, sino que ahora sería hatá Peshá, un pecado de rebeldía. Ya no eran inconscientes. Y aquí se manifiesta la gracia del Señor. Dios nos da oportunidades. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pecado por inadvertencia y el Señor nos ha dado una y otra oportunidad constantemente? No seamos rebeldes. Dice el versículo 22, cuando un jefe, y ya aquí está haciendo una tercera mención sobre los pecados de inadvertencia, cuando un jefe, un cabeza de familia, una persona importante, una sola persona,
comete un pecado por yerro contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas y queda culpable, al conocer el pecado que cometió, presentará su ofrenda, que será un macho cabrío sin defecto. Ya no es un becerro, porque no es el sumo sacerdote, porque ya no es la congregación completa. Ahora es una persona que tiene un cargo importante. Si esa persona se equivoca, si yerra, si comete un pecado de ignorancia y conoció que estaba fallando, entonces debe ofrecer un macho cabrío sin defecto, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, lo degollará ante el Señor en el lugar donde se degüella el holocausto, es expiación. El sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima para expiarlo, untará los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del mismo altar. No se hace mención de que entre la sangre al santuario, solamente se queda allí en el altar del holocausto en el caso de una sola persona. Y quemará sobre el altar toda la grasa como se quema la grasa del sacrificio de paz. Así el sacerdote expiará el pecado del jefe y quedará perdonado. Perdonado, ya no lo debería volver a hacer más porque ya aprendió su lección. Y de hecho, la matanza de los animales era tan grotesca, tan repugnante, que la idea era de que ellos odiaran pecar porque tenían que hacer ese sacrificio que era algo poco agradable. Versículo 27. Ahora, si alguna persona del pueblo, ya no es un jefe de familia, una persona común del pueblo, peca por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor en las cosas prohibidas, será culpable. Al conocer su pecado, traerá por su ofrenda una cabra. Aquí ahora se hace mención de un animal hembra. Una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Ya esto lo habíamos visto en los sacrificios de paz, que se podían ofrecer animales hembra en el santuario. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Quitará toda la grasa, como se quita a la víctima del sacrificio de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar como grato aroma al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y quedará perdonado. Y si trae un cordero de ofrenda, será una hembra, una cordera sin defecto será. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la degollará por expiación, donde se degüella la víctima para el holocausto. Después el sacerdote mojará su dedo en la sangre de la víctima de la expiación, untará los cuernos del altar del holocausto, derramará el resto al pie del altar, y el sacerdote quitará toda la grasa como se quita la grasa del sacrificio de paz y la quemará en el altar sobre la ofrenda abrasada para el Señor, y el sacerdote expiará el pecado cometido y quedará perdonado. Entonces aquí vemos 4 tipos de personas o grupos que ofrecen sacrificios por el pecado de inadvertencia. Hatá Awón, un sumo sacerdote, la congregación en sí, en este caso representados por los ancianos del pueblo, que van y sacrifican un becerro por su pecado de inadvertencia. Vemos a un jefe de familia que lleva un macho cabrío, ¿sí? Macho cabrío, macho. Y si es una persona común del pueblo, ya sea hombre o mujer o joven o cualquiera del pueblo, entonces debía llevar una cordera o debía llevar una cabra. Igualmente, todos debían degollar el animal, debían hacer la transferencia del pecado, y con su sangre se mojaban los cuernos del altar del holocausto y el resto de la sangre al pie del altar. A diferencia del sumo sacerdote y de la congregación, que la sangre entraba y se mojaban los cuernos del altar del incienso y se asperjaba 7 veces la sangre en el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Todo esto nos dice a nosotros que la paga del pecado es muy dolorosa porque hay muerte, produce muerte, pero para nosotros hay esperanza. Dios extiende su gracia. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues gracias a Jesucristo nosotros podemos recibir paz, podemos recibir salvación, porque aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro capítulo número 4
del libro de Levíticos, los pecados de inadvertencia. Nuevamente, si tú quieres conocer los detalles de cómo son los requerimientos de los 10 mandamientos, te invito a ver el capítulo número 20 de Éxodo, que también fue explicado en algunos temas anteriores. Así que ha llegado el momento de los saludos y leer algunos de los comentarios que ustedes han dejado en el video anterior. Voy a saludar a Sofía Irene Aguilar Muñoz, a Zuli Violeta Vances, Gladys Núñez Altamirano, Bexabe Ramírez y Magna Altamirano. Un saludo para ustedes y muchas gracias por escribirnos en el canal. También quiero saludar a Elena Mabel García, que dice: Pastor, le escucho desde Tandil, Buenos Aires, Argentina. Me lo recomendó mi hijo Maximiliano Ortiz, que está en Juárez, una ciudad cercana. Él es policía. Gracias, Pastor, por esta enseñanza diaria. Que Dios le bendiga. También tenemos a Difundiendo Esperanza. Gracias por compartir este mensaje. Saludos desde la iglesia de La Molina en Perú. Le saluda Teófilo Coronado. Muchas gracias, Teófilo. También saludo a Adriana Gastelum, a Ana Rojas, que siempre está activa, Glenis Morán, Roger Méndez. Roger me escribía hoy y me decía que tienen un programa en su iglesia del estudio Reavivados todas las mañanas a las 5 de la mañana, así que vamos a estar subiendo estos videos más temprano para que puedan disfrutarlo. Brigitte Vargas, Susana Ramos, muchas gracias por estar siempre con nosotros. También tengo aquí a Hugo Vázquez, que dice: feliz sábado, me gustaría recibir los 2 libros que está ofreciendo. Bueno, si tú quieres recibir estos libros, como muchos lo han recibido, entonces escríbeme al número de WhatsApp que aparece en la descripción de este video. Allí me puedes contactar y con mucho gusto voy a enviarte estos libros en formato PDF que tratan acerca del santuario. También quiero saludar a Aide, que dice: mil gracias por el estudio, me encanta cómo se analiza cada detalle, bendiciones, todo es para la gloria de Dios. Elba Eliana Tapia dice: gracias, Pastor, feliz sábado desde Chile. Milian Quispe Vargas: Pastor, muchas gracias por su acompañamiento del estudio cada día. También saludo a Cecilia Vázquez y a Dainis Muñoz Madera, que me escribe desde Barranquilla. Muchas gracias a ustedes de verdad por cada mensaje y estoy agradecido a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes. Así que la invitación es para el día de mañana. Recuerda, si no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque vamos a continuar todos los días el estudio de Levítico y el resto de la Biblia hasta que Dios nos lo permita. Será hasta mañana. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Capítulo 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar de incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación.
Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado.
Aleluya. Dáselo fuerte.